Entonces, Hechos capítulo 7, del versículo 30 en adelante. Voy a poner aquí. Dice así: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, esto es a Moisés, en la llama del fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Vamos a orar para entrar en el mensaje. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, que nos des fuerzas, que nos des energías, nos ayudes a estar alerta. Ayúdanos a meditar en ti y a realmente conocerte e interesarnos en ti. Bendícenos en esta mañana. Gracias por quienes estamos aquí. Guarda a quienes no están y tráelos, Señor, por tu Espíritu. Te rogamos que nos ayudes a entender. En Cristo Jesús. Amén. Bien.
Es un capítulo largo, por eso lo leímos en 2 partes. ¿Y qué leemos en él? Es una historia larga que realmente es la respuesta que Esteban da a las personas que lo estaban juzgando, que lo estaban acusando cuando estaba ahí en la sala. No sé si nos acordamos un poquito, ya hace algo de tiempo que prediqué la última parte del versículo 6. Recuerden qué pasó. Esteban era un hombre que predicaba la palabra del Señor, que hablaba el evangelio, y hubo un grupo de hombres que se opusieron a él porque no les gustaba lo que predicaba y comenzaron a discutir con él. Y como Esteban tenía mucha sabiduría y estaba lleno del Espíritu de Dios, no podían contradecirlo o demostrar que lo que él decía estaba mal, sino que al contrario, Esteban los vencía con su testimonio. Entonces ellos optaron por acusar a Esteban mentirosamente. Pusieron testigos que dijeran mentiras acerca de lo que Esteban estaba haciendo y diciendo, y con esas mentiras lo llevaron ante el consejo, ante el tribunal de Jerusalén para juzgarlo. Y los cargos eran que él blasfemaba contra el templo de Dios y que blasfemaba contra la ley de Moisés. Entonces pasa eso, lo llevan ante el concilio, ante el tribunal, y es aquí donde viene todo lo que leímos. Lo que leímos fue la manera en la que Esteban respondió ante las acusaciones que le hacían. Y nuestro texto, el capítulo 7, comienza con esta pregunta: ¿es esto así? Le pregunta el jefe del consejo, el jefe de la corte. ¿Es esto así? ¿Es cierto que blasfemas contra este templo y contra la ley de Moisés? Y entonces comienza su defensa. ¿Y cómo inició? Empezó a hablar sobre la historia de Israel. Comenzó con Abraham, y luego habló de la descendencia de Abraham, los patriarcas, y luego habló de Moisés. Menciona rápidamente, brevemente a David, también a Salomón, y finaliza hablando de los profetas, el testimonio de los profetas, responsabilizando a la nación judía de la muerte de los profetas y responsabilizando a los hombres que estaban ahí en ese momento escuchándolo de la muerte de Jesús. El mensaje no fue bien recibido. Los hombres que lo escucharon se lanzaron en contra de Esteban y lo apedrearon hasta matarlo. Esa fue la respuesta a la defensa, al argumento que Esteban hizo. Esa es la historia. ¿Y qué significa? Es algo extraño. Yo siempre que leía este pasaje, antes de verme en la necesidad de predicarlo, decía yo, ¿pero por qué respondió así? De todas las maneras que pudo responder, de todas las formas que pudo responder, ¿por qué elegir contarle a los sacerdotes una historia que ellos ya conocían? Que a lo mejor hasta la conocían mejor que él, porque como sacerdotes tenían que memorizarse todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué responder con esto y no hablar directamente en contra de las acusaciones que se hacían hacia él? ¿Cómo no iban a conocer estas personas la historia, su historia de la que tanto se enorgullecían y la que les daba su identidad? Ellos eran judíos, eran descendientes de Abraham. Me parecía que no tenía mucho sentido que Esteban usara tanto tiempo para hablar de la historia de Israel. Pero escuchando otros sermones, leyendo libros, conversando acerca del tema, me di cuenta que sí tiene sentido, y tiene mucho sentido. El mensaje de Esteban es un retrato de la condición del hombre caído y del carácter de Dios glorioso, al que le debemos todo lo que somos.
Nosotros somos personas caídas. Y este mensaje que Esteban dio alude a nosotros, además de mostrarnos quién es Dios. A lo largo de la historia que vemos, que Esteban nos da, vemos constantemente la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios para con su pueblo, para con sus elegidos. A pesar del odio y la rebeldía que su pueblo tenía para con él. Dios llamó a Abraham para hacer de él una gran nación y para darle herencia y para llamarlo su amigo, cuando Abraham vivía en una tierra pagana y no conocía a Dios. Los herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham, los patriarcas, actuaron vilmente contra su hermano José y lo vendieron a Egipto. Pero Dios salvó a sus hermanos, a los hermanos de José, a través de José, a pesar de que eran hombres malos. Todos ellos entraron a Egipto y se convirtieron en una gran nación, se multiplicaron, se hicieron fuertes y los egipcios los comenzaron a oprimir y comenzaron a matar a sus hijos. Y Dios escuchó su sufrimiento, su clamor, y les envió a Moisés para que los librara. Pero ellos rechazaron a Moisés 2 veces. La primera, cuando Moisés era joven, luego huyó y luego Dios lo envía otra vez y volvieron a rechazarlo. No dijeron, no vamos a ir contigo. Salieron con Moisés. Pero en sus corazones ellos deseaban estar en Egipto. Sin saber a lo mejor que deseando eso, lo que estaban deseando realmente era estar lejos de Dios. Luego, cuando entraron en la tierra prometida y tomaron posesión de ella, Dios siempre estuvo ahí. Cuando estaban en el desierto, siempre tuvieron la tienda, el tabernáculo, donde estaba el arca de Dios para decirles, yo estoy aquí en medio de ustedes, yo estoy con ustedes. Pero ellos adoraban otros dioses. Y cuando entraron a la tierra prometida y tomaron posesión de ella, Dios les ayudó, les permitió y les dio todo lo que se necesitaba para que Salomón, instruido por David, construyera el templo. Para otra vez estar en medio de ellos, para que ellos supieran que Él era su Dios y que estaba ahí. Y ellos siguieron adorando a otros dioses. Así como que, está bien, qué bonito que tenemos el templo, pero no me late ese Dios. ¿Qué pasó? Que Dios les envió profetas. Arrepiéntanse. Yo soy Dios, crean en mí. Y les envió un montón, uno tras otro. Y a todos los rechazaron. Pueden ver el patrón repetitivo. Ahí están los 2 temas de Esteban. Dios es fiel, siempre ha sido fiel. Pero los seres humanos siempre hemos querido rebelarnos contra Dios. Esteban comenzó con Abraham. Tenía sentido que comenzara con Abraham porque estaba hablando a judíos. Ellos se enorgullecían de ser descendientes de Abraham. Pero realmente la historia, este patrón, comienza desde el principio, desde Génesis. Dios creó todas las cosas y creó al hombre, y el hombre se rebeló contra él, Adán. Y Dios intercede para salvar a Adán y a Eva. Y pasa el tiempo y los hombres se vuelven a rebelar, tanto que en los días de Moisés era tanta la maldad en la tierra que Dios decidió destruir a la raza humana. Pero en su fidelidad salvó a Noé. Y luego pasa el tiempo otra vez, se vuelve a poblar la tierra, y en Babel los hombres se vuelven a rebelar contra Dios. Y luego viene Abraham, y luego ya viene toda la historia que Esteban nos cuenta. Ha sido así desde el principio. Y hasta el día de hoy, Dios sigue enviando mensajeros. Y Dios sigue enviando esperanza a la humanidad. Y la humanidad sigue rechazándolo. Estos son ustedes, dijo Esteban, a los hombres que lo escuchaban.
hombres duros de entendimiento, cabezas duras y corazones infieles, corazones incircuncisos. ¿A cuál de los profetas no mataron sus padres?, les dijo. Y la respuesta es: a todos los mataron. Ni uno se les escapó. ¿Por qué? Porque cuando los profetas les decían arrepiéntanse, lo que más pesaba en ellos no era el mensaje de esperanza que los profetas les daban, sino que los profetas no dejaban pasar el pecado por alto y que les decían: estás mal, arrepiéntete. Y ellos odiaban, aborrecían que les dijeran que estaban mal y que debían arrepentirse. Y hasta ese mismo día en que Esteban les dijo esas cosas, seguían odiando que les dijeran que estaban mal delante de Dios. Por eso también mataron a Jesús, porque Jesús no dejó de decirles: arrepiéntanse de sus pecados. Cuando los judíos estaban ese día escuchando el mensaje de Esteban, no lo negaron, no dijeron no es cierto, no podía negarlo, es más, ni siquiera les interesaba negarlo. Puede pensarse. Creo que se encendieron en ira porque sabían que era cierto. Y eso era lo que más coraje les daba. No es inusual que nos dé mucho coraje y nos enfurezcamos y actuemos visceralmente cuando alguien nos da donde más nos duele, en el mero orgullo, en donde sabemos que estamos mal, pero no queremos reconocerlo. Muchas veces recurrimos a la agresión, a la indiferencia, o nos encerramos y nos retraemos. Ya no quiero saber nada, no me digas nada. Quiero que pienses en todas aquellas veces que te has comportado como el pueblo de Israel. Por favor, no pienses que eres muy diferente de los judíos, porque en esencia tú también eres un hombre o una mujer caída, que tiende a rebelarse contra Dios. Piensa en todas las veces que has renegado de Dios, o que te has amargado o rebelado contra lo que Él te pide, aún en tus pensamientos. Piensa en todas las veces que alguien te ha dicho que estás mal, que estás viviendo de una manera que deshonra a Dios, o que estás haciendo algo que deshonra a Dios, o simplemente que alguien te está diciendo que estás dejando de cumplir con una de tus responsabilidades, que debes arrepentirte o cambiar, y que cuando te lo han dicho te has enojado o te has entristecido o te has apartado porque no quieres hacerlo, porque sabes que estás mal, que es cierto que estás pecando de alguna manera contra quien te está hablando o contra Dios, pero no quieres dejar de hacer lo que estás haciendo porque crees que es lo correcto, o porque crees que tienes derecho, o simplemente no quieres hacer lo que te están pidiendo que hagas. Puedes ver cómo este mensaje también es para ti. Yo estoy segurísimo que es para mí. No me cabe la menor duda. Y Anita, pueden preguntarle, ella les puede testificar de todas las veces en las que ella me ha ayudado a ver alguna de mis faltas y yo no he reaccionado como santo. La verdad. Yo soy parte de esos hombres duros de entendimiento y de corazón rebelde. Es la realidad. ¿Qué hay de ustedes? De ti, hombre, o de ti, mujer. Estos hombres que estaban enjuiciando a Esteban decidieron darle muerte porque no podían soportar lo que se les decía. Para ellos Dios era un templo, Dios era un lugar, un edificio, y la fidelidad a Dios era una actitud, una obediencia externa. Pero Esteban les mostró
que Dios era más que un templo. Les dijo, Dios no habita en templos hechos por hombres. Él mismo lo dijo. Si me acusan de estar blasfemando contra Dios, yo no estoy hablando en contra del templo ni de Dios. Dios es más que un simple lugar. Y también es más que guardar una ley o que tener un reglamento, un lineamiento que seguir para saber cómo actuar. Y no supieron qué hacer con las palabras de Esteban cuando las escucharon. No supieron qué hacer con esa conclusión que él les estaba dando. Esa fue la historia. Tuvo un final trágico. No hubo arrepentimiento. Y en cambio, Esteban murió. Y la pregunta es, si nosotros estamos en la misma situación, ¿va a tener un final trágico también para nosotros? ¿O en qué vamos a acabar nosotros? ¿Vamos a acabar en ira, como estos hombres que mataron a Esteban? ¿Es esto todo lo que hay? Sí, Dios es fiel, ya lo sabemos. Dios es amor. Es lo primero que se nos dice cuando se nos está compartiendo el Evangelio. Dios siempre nos va a recibir cuando nos arrepintamos. Pero ¿vamos a ser acaso siempre rebeldes? Estamos condenados a pecar contra Dios siempre, porque somos pecadores. Hasta que muramos y seamos juzgados. Bueno, también tenemos la respuesta a estas preguntas en el pasaje. Quiero que noten conmigo un par de cosas antes de acabar. Primero, lean. Acompáñenme con sus vistas leyendo los versículos 54 al 56. Son solo 3. Hechos 7, 54 al 56. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Cuál era la nacionalidad de Esteban? Era judío, era israelita, era parte de la nación a la cual fue enviado Moisés como libertador y a la cual fueron enviados los profetas y a la cual fue enviado Cristo, el Hijo de Dios. Y él vio la gloria de Jesús en el cielo antes de morir. No todo Israel rechazó a Jesús. No todos los judíos se rebelaron contra él, contra Dios, sino que Dios, en su fidelidad, dejó para sí un remanente. Hombres que creyeran en su mensaje y que le adoraran. Esteban fue uno de esos que no rechazaron a Jesús. Creyó en él y le obedeció hasta la muerte. Y gracias a esa obediencia, tenemos hoy nosotros este testimonio en nuestras manos. Él no solo predicó a los judíos, Esteban no solo predicó a los judíos, es decir, su servicio al Señor no se limitó a predicar. Sirvió a la iglesia y también intercedió por el pueblo de Dios, el pueblo al que Dios desea salvar. Puesto de rodillas cuando lo estaban matando, cuando las piedras le estaban cayendo encima, oró por quienes lo estaban lapidando, para que Dios tuviera misericordia de ellos. Y así Dios nos demuestra lo que el Espíritu de Cristo puede hacer en el corazón del ser humano y la buena voluntad que tiene para librarnos de nuestra maldad. ¿No les parece impresionante o maravilloso
La oración de Esteban fue verdadera y eficaz. Hay evidencia en la Biblia de ello, de que la intercesión de Esteban fue eficaz, que Dios escuchó su oración. Lean conmigo ahora del versículo 58 en adelante. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién es mencionado aquí? Saulo de Tarso, mejor conocido como San Pablo, apóstol de Jesucristo. Él estaba allí crujiendo los dientes e inflamado en ira contra Esteban, enardecido por escuchar que Jesús estaba en el cielo a la diestra de Dios. Y él estuvo ahí y ayudó a los que lo estaban matando, les guardó la ropa para que no se salpicaran, para que no se mancharan con la sangre de Esteban. Y consentió y dio su voto. Y luego persiguió a la iglesia. Y dice la Biblia que los arrastraba a la cárcel y los obligaba a blasfemar el nombre de Dios. Y Dios lo salvó. ¿Y qué decir salvó? Lo transformó de ser un hombre horrible a ser un hombre hermoso, como la historia de la Bella y la Bestia que Charles nos compartía en su sermón el domingo pasado. Pablo era como una bestia y Dios lo convirtió en un hombre de Dios, en un hombre hermoso, puro, valiente, que se esforzaba por él y que cuidaba de los demás. Esteban intercedió por Saulo de Tarso. Y miren lo que hizo Dios. Por la intercesión de Esteban, y a lo último, o en realidad por la intercesión de Cristo, es que Pablo fue salvo. Porque Esteban estaba imitando a su Salvador. Y Jesús lo estaba usando para alcanzar a otros que aún lo odiaban y no creían en él. Podemos ver la hermosura de Cristo brillando con tanta fuerza que dispersa y desvanece la oscuridad y la ira que hay en nosotros. Cristo hace eso. Nos da testimonio de ello. Puede hacerlo. Porque a través de hombres como Esteban y como Pablo, Cristo hizo brillar su luz para que otros creyeran. A través de la luz y de la piedad de Esteban, muchos se convirtieron seguramente, no nada más Pablo. Dios es fiel al pueblo de su pacto y siempre va a cumplir las promesas que le hace a su pueblo. Él prometió salvar a su pueblo, a sus escogidos del pecado, y lo está haciendo. Tiene poder también para salvarte a ti y a mí de nuestras rebeliones y de nuestras iras, de nuestras tristezas, de nuestro pecado. Todo lo que necesitamos está en Él, está en Cristo. Todo lo que necesitamos es voltear a verlo y confiar y creer que aquello que nos está pidiendo, que aquello que nos está mostrando a través de lo que nos está diciendo nuestra esposa, de lo que nos está pidiendo nuestro niño, de lo que nos están pidiendo en el trabajo o en la iglesia, aquello que nos está requiriendo, es para nuestro bien.
Debemos confiar en Él. En lugar de reaccionar con ira o con tristeza o con egoísmo. Así que oremos. Oremos para que creamos en Cristo, para que dejemos nuestro miedo o nuestra comodidad o nuestro resentimiento o cualquier otra cosa que nos esté deteniendo de lado, para que nos arrepintamos y caminemos con Dios y que Él nos salve de nuestros pecados. Oremos.